No sé si podemos empezar ya. ¿Me dais el consentimiento? Sí. Vale, primero bienvenidos a esta conferencia. Gracias a Paloma y a todo el equipo que ha hecho posible que podamos hacer esta conferencia, esta exposición y sobre todo hablar de fotografía. Los que no me conozcáis, yo me llamo Jordi Oliver, soy fotógrafo documentalista y mi carrera fotográfica se ha basado siempre en la fotografía de denuncia. Es decir, denunciar hechos que pasan en el mundo desde el punto de vista humanístico y como podéis ver, pues toda mi carrera ha ido enfocada sobre esto, sobre utilizar la fotografía como un instrumento de denuncia para mejorar las cosas, para reivindicarlas y después para hacer sentir un poco al espectador o al mundo que gracias a la fotografía las cosas se pueden cambiar. ¿Okay? Entonces, lo que hoy vais a ver y va a ser un poco que me gustaría provocar un poco de interacción con vosotros, porque muchas de las fotografías que vais a ver, o algunas de las fotografías que vais a ver, han cambiado el mundo. Y entonces aquí entra un punto de ética del fotógrafo. ¿Por qué el fotógrafo que está ahí y retrata estas escenas se involucra tanto o no se involucra? Tenemos dos tipologías de fotógrafos, el que cubre la noticia, el que va por un periódico y se está un día, o el que se pasa meses y meses y meses, que este es mi caso, como podéis ver, dentro de un conflicto social. Dentro de un conflicto social y se pasa pues meses o quizás años explicando las mismas cosas, ¿no? Sobre todo, mi filosofía es la de profundizar en el ser humano y a partir de aquí denunciar las historias. Entonces, yo voy a empezar un poco con una serie de fotografías que estáis viendo aquí, que supongo muchos recordéis. Aquí tenemos la del Che Guevara, es una fotografía que si os fijáis está tomada desde abajo para pronunciar el efecto de poder. Después tenemos un señor que se quemó él mismo y que también fue una fotografía muy famosa. La famosa fotografía del niño y el cuervo. ¿Okay? La famosa también fotografía de las Torres Gemelas, donde el señor se tira. Todo esto son imágenes, la de los tanques en Japón, la del Steve McCurry de la chica afganesa. ¿Vale? Aquí tenemos Vietnam. Esta penúltima es la del chaval que encontraron en las playas en Turquía y fue famosa por la fotografía que se hizo. Esa fotografía cambió el mundo y después también tenemos en Vietnam, ¿no? Todas estas imágenes que habéis visto, en un momento u otro han hecho hacer una reflexión al espectador y han cambiado, diríamos, la sensación o la lucha o han transformado un poco la mente de mucha gente, ¿no? Pero diríamos que una de las características fundamentales de la fotografía desde su origen es ser testigo y prueba de la realidad, o sea, es decir, capta la belleza de lo que vemos y expresa aquello que sentimos, pero también es una herramienta para denuncia o visibilización, que es un poco lo que se trata hoy, ¿no? Como os he dicho, esta es una de las primeras imágenes que cambiaron el mundo, se publicó en muchas revistas, estamos en 1973, y después, para que un fotógrafo pueda llegar a hacer un tipo de imagen, tiene que conocer lo que es la cultura, involucrarse y a partir de ahí hacer la fotografía. La palabra imagen proviene del griego eikon, que quiere decir representación visual que posee cierta similitud con el objeto al que representa. Más tarde, la raíz latina imago se definía como figura, sombra o imitación. Ambas palabras, eikon e imago, aluden a la idea de la representación y de la imitación, ¿no? Yo creo que es interesante saber los orígenes, por eso esta conferencia va, diríamos, de menos a más. Todo lo que vais a ver ahora son fotografías y casos de fotógrafos que han intervenido en las vidas de mucha gente y después voy a acabar la conferencia con experiencias propias, en primera persona, para que veáis un poco cómo he cogido la fotografía y la he ido un poco llevando al terreno que yo quería, que es el de la denuncia. Pero dentro de la denuncia hay una ética. Estamos en un mundo en el cual todos tenemos móviles, hacemos fotografías y denunciamos. Ahora últimamente la fotografía ha cogido un nivel de popularidad muy grande y en el cual prácticamente con un móvil puedes denunciar una historia, enviarla y en 5 minutos está colocada en todas las redes, ¿no? Esto, en donde estamos ahora, en 1973,
no pasaba, sino que todo tenía que ir a un medio y este medio era el que difundía y el que hacía un poco reaccionar a la gente. Con lo cual, estamos en un mundo totalmente diferente al que estábamos hace unos años. Vale, esta es la famosa foto que tocó al mundo. No sé si os acordáis, estamos en el 2015, ¿ok? Cuando es toda la salida de inmigrantes desde varios países, del Líbano, de Siria, del Kurdistán, cogían pateras y aquí hay la llegada y la famosa foto del chaval. Claro, esta foto hizo cambiar el mundo, no sé si os acordáis, que tocó muchas fibras y a partir de aquí la gente se movilizó, empezó a hacer manifestaciones, empezó a salir a la calle y empezó a entender el problema, ¿no? El problema de los refugiados, que es un gran problema que hoy aquí está explicado también. Pero si no fuese por esta foto, mucha gente no hubiese reaccionado. Y aquí entra el punto de la ética fotográfica. ¿Es lícito o no meter esta fotografía fijaros, en murales grandiosos, fijaros, ¿no? Y en portadas de todo el mundo? Fijaros la cantidad de portadas en la que apareció, recortada, después se ve al de la Cruz Roja que lo levanta, pero en definitiva todo el mundo habló de esta imagen y nos tocó. Creo que estábamos en agosto y fue una de las fotografías que te dices, ostras, la imagen de un niño tirado en la playa pues hace que pensar, ¿no? Y a partir de aquí reaccionaron los medios, reaccionaron las televisiones, reaccionaron mucha gente. Hubo una cantidad muy grande de voluntarios que a partir de esta fotografía se dedicó a ayudar a los refugiados, entre ellos yo como fotógrafo y muchos voluntarios que nos fuimos a estos campos de Bélgica, sobre todo los de Calais y Dunkerque, para ayudar. ¿Cómo lo podía hacer yo? Pues con la fotografía, evidentemente, ¿no? Que es lo que mejor sé hacer. La cocina se me da fatal, la construcción se me da fatal, y entonces estos trabajos los hacían muchos voluntarios. Me preguntáis, ¿cómo negociabas con ellos? ¿Tenías permiso de imagen? ¿Tenías permiso para hacer las fotos? Las caras, no podían salir caras. Lo que hice es conectarme con una ONG que era inglesa y trabajaba con todos los refugiados. Y lo que hicieron ellos es hacer como un intercambio, es decir, vosotros me ayudáis a meterme dentro de los campos y a fotografiar toda la vida diaria y yo os ofrezco las imágenes de una manera gratuita. Estas imágenes se empezaron a divulgar por todos los medios, tanto europeos como de Estados Unidos, y al final logramos reubicar a más de 6.000 personas en diferentes campos, ¿no? Es una demostración de trueque. Yo no me hacía rico con esto, sino lo que hago es hacer conferencias. En ese momento para mí no era el hacerme rico o el publicarlo en una revista, sino el problema era difundir al máximo, ¿no? Pero todo fue gracias un poco a esta foto que estáis viendo ahora, ¿no? ¿Dónde radica el poder de la imagen para la denuncia social? Pues radica en que la fotografía es un instrumento capaz de cambiar la realidad de las personas. Yo creo que en el potencial de la imagen como herramienta para generar conciencia y pensamiento crítico. Aquí, si analizamos un poco esta frase, es esto: la fotografía nos hace pensar. Es una imagen que es muy fuerte, no es una voz, sino que es un instante. Ese instante es el que el fotógrafo escoge para fotografiar o no. Depende de si estás más abajo o qué ángulo cojas, puedes hacer un efecto diferente o el contrario, ¿no? Ahora lo vamos a ver con una fotografía que produce también, ha producido mucha queja. No sé si sabéis la historia de esta fotografía. Levantad la mano los que la sepáis. ¡Wow! Tú sí, la sabes. Vale, en 1993 el fotógrafo Kevin Carter viajó a una aldea de Sudán e inmortalizó la imagen de un niño tumbado en el suelo. Baje la mirada de este buitre, ¿no? El fotógrafo ganó un premio Pulitzer con esta imagen. Y a partir de aquí, pues el tío, pues claro, le empezaron a hacer muchas entrevistas, empezaron a divulgar su fotografía por todas las revistas del mundo, demostrando un poco lo que es el hambre. Lo que pasa que, claro, después de esta imagen hubo muchas preguntas que supongo vosotros estáis realizando. El fotógrafo ayudó a este niño a salir de ahí, le dio comida. ¿Sabemos si el niño vivió o murió? ¿Sabemos si el buitre lo atacó o no atacó? ¿Sabes? No sabíamos nada en ese momento. Entonces este fotógrafo fue prejuzgado.
¿ok? Por muchísima gente. En todos los premios que iba, como le daban el Pulitzer, hacía muchas conferencias y todo el mundo le saltaba literalmente a la yugular. Y decían, tío, ¿cómo pudiste hacer esto y no ayudar? ¿No? Le decía, no, o sea, había otros fotógrafos, pero mi trabajo, soy un profesional, es el de hacer esta imagen. Aquí ya me gustaría pensar o preguntaros a vosotros qué hubieseis hecho en un caso así, si es hacer la fotografía o ayudar al chaval. ¿Cómo ayudaríais más en este aspecto? ¿Con la foto? ¿Quién lo ha dicho? Tú. Vale, muy bien. ¿Alguien más? Las dos cosas podría ser posible, pero... ¿Puedes hacer la foto y luego acercarte a ayudar al chaval? Sí. El problema es que si hay otros fotógrafos detrás te dirán, no, espérate, ¿sabes? Porque es una foto en ese momento que para muchos fotógrafos, de los que estaban ahí trabajando, claro, vosotros pensad, ¿no? El tipo que hace esta foto la hace, la envía a los medios y después, pues claro, ahí su trabajo pues queda compensado, ¿sabes? Porque está saliendo en muchos medios. Hay... Una instalación en un museo, no me acuerdo el artista, pero había una instalación que decía, sabemos mucho del premio Pulitzer, pero ¿alguien sabe qué fue del niño de la foto? Ahora lo sabréis, Sí. ahora os lo destapo. Entonces yo participo de la idea de la foto como de denuncia, pero también tiene sus grietas, sus cuestionamientos, me parece. Bueno, por eso hoy me gusta la conferencia que estamos dando hoy, porque quiero que intervengáis también. No quiero que sea un monólogo entre yo y vosotros, quiero que sea una especie de diálogo, porque las conferencias, en el fondo, que un tío habla solo, los otros escuchan, acaban siendo como el monólogo. Y aquí estamos todos opinando, ¿ok? ¿Qué pasó con este hombre que es el fotógrafo que veis aquí, un chico joven de 27, 28 años? ¿Alguien sabe lo que pasó con él? Imaginaros lo que podía pasar. Haces la foto, te dan el Pulitzer, empiezas a subir arriba, te coge una depresión, porque estás en una ética fotográfica que no sabes muy bien lo que ha pasado, y de repente pues él no puede más y se suicida. Se quita la vida porque no podía más. La gente dice, wow, no se quitó la vida por esta foto, él ya venía de otras depresiones, pero todos estamos un poco convencidos de que el efecto de haber hecho esta foto a él psicológicamente lo dejó muy marcado. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo empezó a hacer conferencias como la que hacemos hoy sobre si era ético o no haber hecho esta foto, o si él podía haber hecho nada, o algo más. Él dice que no hizo nada. Entonces, es uno de los casos en la fotografía. Fijaros la misma fotografía o segundos antes cómo cambia el ángulo. Es decir, si le quitamos el cuervo, aquí vemos un niño que está llorando y no se siente intimidado por nadie, ¿no? Con lo cual, lo que os quería decir es que según el ángulo que cojas, en la fotografía puede variar mucho, ¿no? En la anterior, como podéis ver, el niño está tumbado, pero el fotógrafo se pone en un ángulo que parece que esté muy intimidado. Al disparar la fotografía con un objetivo más largo, es decir, con un zoom, hace que la distancia entre él y el niño sea mucho más corta, con lo cual ya nos está engañando visualmente, un poco, bastante, ¿no? Porque quizás la distancia entre él y el cuervo es de 10 metros, entonces no hay tanto peligro, sencillamente que el cuervo había aterrizado, se lo estaba mirando. Pero como el ángulo que coge, en donde él se posiciona, el fotógrafo, y el cuervo parecen tan cercanos, parece que hay una amenaza ahí, ¿no? Y entonces esta fotografía, ¡pum!, se vuelve viral por todos lados y tiene este premio. Este es el ángulo diferente. Esta fotografía, como os he dicho, fue la ganadora del premio Pulitzer en el 94. Nadie conoce qué pasó con ese niño, ni siquiera el fotógrafo que abandonó la criatura justo después de tomar la fotografía. Otra vez, ¿no? La pregunta que os tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Hubiésemos hecho la fotografía? ¿No la hubiésemos hecho? Sabemos que estamos profesionales y tenemos un trabajo que es el de ser fotógrafo, y hasta ahí nuestra ética decide un poco si la haces o no.
Yo me he encontrado con casos así y os he de confesar que no he hecho una fotografía. He preferido ayudar y no mostrar. Pero claro, no tenía nadie que me estaba pagando o que me estaba contratando, no tenía esa presión de lo que es la media para vender esa foto. Entonces, hacía otra cosa, hubiese actuado, ¿no? Y sí. En ese momento tampoco tenía el fotógrafo la presión para hacer la foto, ¿no? Fue a raíz de después de hacer la foto cuando le dieron el... Sí, a ver, todos los fotógrafos que están en zonas de conflicto, como ellos, son fotógrafos que están pagados por agencias, ¿vale? Hay las agencias que es Associated Press, hay Reuters, o sea, él sabe que si hace esta foto se convierte en... Todas las agencias lo compran y va a todos los periódicos del mundo, que esto es lo que pasó. Entonces sí que hay una presión cuando tú estás en estos terrenos fotografiando. Yo lo he notado también, yo estuve en Belgrado durante la guerra y si me acercaba mucho a personajes que estaban gritando y tal, de repente venían como 10 fotógrafos y me empezaron a pegar, literalmente a pegar, y decían, no estés tan cerca porque nosotros estamos trabajando para muchas agencias, ¿no? Y si de repente sale una imagen y tú estás en medio ahí como un burinot haciendo fotos, pues entonces estás interviniendo en nuestro campo visual. Y entonces, bueno, esos 10 fotógrafos me cogieron y me echaron un poco del grupo y me amenazaron, no vuelvas a hacerlo. Claro, yo trabajaba con un angular porque me gusta estar cerca de la gente y ellos estaban trabajando a 200 metros, ¿vale? Con lo cual, cuando entras en este mundo, en este sistema de revoluciones, de guerras, de pobreza y tal, el fotógrafo también está un poco... se le olvida la ética, se le olvidan muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? El problema es después cómo afecta tu conciencia, tu ética, tu lado humano, y en este caso se demuestra que finalmente el tío se tiene que suicidar porque no puede más, ¿no? Cogió un coche, se ve, se puso el gas y pim, pim, pam, pum, así fácil. Bueno, esto es un ejemplo un poco de la distribución de las fotografías, de la misma fotografía que se hizo en prensa, donde se explica el mapa. Evidentemente es una fotografía tan bestia que fue publicada por todos los medios, o sea, era muy rápido. A ver, preguntas, ¿no? El mundo había dado por muerto al niño que atacó a Kevin Carter por no haberlo ayudado. Kevin Carter fue juzgado fácilmente. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros hasta en una situación semejante a la del fotoperiodista? Evidentemente, la respuesta es, él está haciendo su trabajo con la cámara y punto, pero además de periodista es un ser humano como lo es el niño acusado por el buitre. No debió ser juzgado a la ligera por toda la prensa y por todos los compañeros. El fotógrafo presentó una foto excepcional de los hechos en el marco de una foto real, en el marco de una realidad de un país pobre. Logró la foto perfecta para aquello que el mundo ya de por sí está indiferente. El problema es que la fotografía fue muy, muy, muy mal apreciada por todos. Vale, aquí, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó con el niño que estaba ahí tumbado? Pues es este señor. En la actualidad sigue vivo, o sea que no murió el chaval, y aquí vemos el mismo personaje con la fotografía que ganó este Pulitzer. En realidad el niño no estaba agonizando, estaba defecando, ¿sabes? Solo que la imagen del buitre y el niño con la cabeza caída le dio un toque de dramatismo a esta imagen. Y dices, wow, ¿sabes? ¿Cómo nos puede cambiar visualmente el gesto, el ángulo, la luz, el dramatismo? Todo esto influye muchísimo a que el espectador, cuando recibe esta imagen, pueda decir, ¿qué hubiese hecho yo, no? Y después la famosa tragedia, ¿no?, de una de las fotografías más polémicas en el mundo entero. Es decir, este es uno de los casos que estamos en el 2023, pero que provocó muchísimo revuelo en la prensa mundial y en el debate mundial, ¿no? Y después el hecho de que él acabase suicidándose también hizo un poco que todo el mundo se quedase, hostia, es muy impresionado, ¿no? ¿Cómo puede afectar tanto una imagen, ¿no?, para que un fotógrafo ya no pueda seguir haciendo fotos? No sé, me gustaría seguir un poco, abrir más debate. Pero en verdad no es la foto, sino toda la presión. Es la presión la que acaba con él, evidentemente.
colocan en su sitio, pero un poco el fotógrafo, dentro de utilizando sus objetivos, o manipula un poco la imagen Totalmente. para provocar un efecto. Después en las conferencias él no explica todo eso, él no explica, no, en verdad, Sí, sí. yo sé que es verdad que el niño está esquelético y hay un buitre y está pasando eso, pero en verdad no estaba agonizando, simplemente estaba haciendo sus necesidades y el buitre pasaba por ahí y estaba a 20 metros, o sea que no os preocupéis, simplemente la foto está hecha así para provocar esto que ha provocado. Sí, si hablamos de la imagen, tienes toda la razón del mundo. Si hablamos en el post, el hecho de que él hiciese la foto y se fuese, es un poco lo que la gente le criticó, ¿me entiendes? Si hubiese habido una foto de él cogiendo al niño en brazos, por ejemplo, hecho por un compañero, y se lo lleva a la Cruz Roja y el tema se soluciona fácil, ¿no? El problema es que él hizo y se fue, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la ética fotográfica, es decir, y lo que os he preguntado antes, ¿no? Es decir, ¿qué hubieseis hecho? Evidentemente, si haces esto, pues haces las dos cosas, ¿no? Haces la foto, coges al niño, te lo llevas a la Cruz Roja e intentas al menos salvarlo, ¿no? El problema es que se fue. Y aquí es donde entró todo el mundo a la yugular de él, ¿no? Decirle, tío, no te tenías que haber ido. Claro, él decía, bueno, pero es que habían 7 o 8 fotógrafos más detrás mío, o sea, también todos podíamos haber hecho algo, ¿no? Pero no lo hizo nadie. ¿No mostró en ningún momento, digamos, arrepentimiento? Supongo que sí, pero iban a por él, o sea, es que yo no he estado en ninguna conferencia, pero conozco gente del World Press Photo que fue a una conferencia y el tío es que cada vez se iba encogiendo más, ¿sabes? Cada vez él iba tocando más por dentro y ya no tenía ni respuestas, ¿no? Ya dijo, iros a la mierda, es igual, ¿sabes? Este es el tema. Aquí lo que no nos cuestionamos es la ética del espectador. Ahí está. Es decir, el problema fue que el espectador crujió al creador con una generosidad que no se puede. Ahí está. O sea, nos centramos en el fotógrafo cuando había que mirar un poco más. El problema del hambre, toda la problemática que hay detrás en Sudán, evidentemente, ¿no? Y evidentemente también la foto tuvo su efecto que quería el fotógrafo, que se publicase, que llegase a mucha gente, que la gente fuese consciente, que las ONGs recibiesen más dinero para poder intervenir ahí, etcétera, 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 ¿no? Y quizá cuando yo soy consciente, no me gusta. No, claro. Y entonces mata al mensajero, ¿no? Ahí está. Somos muy hipócritas. Sí. Perdona. Al final, ¿qué importa quién hizo la foto? Lo mismo que qué importa quién hizo la foto del niño en la orilla. Ya, esa foto la hizo O sea, lo que importa es el mensaje, que la foto se convirtió en un icono de un problema social muy grave, como la pobreza. Correcto. Y el hambre. Y eso no tiene discusión. Entonces, que se claven en la profesión o en la persona de la religión, ¿qué más da? Es como cuando hay otras profesiones que son igual de dignas que un fotógrafo, puede ser un médico, que salva una vida, pero ¿qué más da el nombre de ese médico? Lo importante es que ha salvado la vida de esa persona. Mira, lo que acabas de decir es muy interesante porque la foto famosa del niño en la playa la hizo un señor de la Cruz Roja, que no era ni fotógrafo, ¿me entiendes? Y entonces ahí nadie lo crujió a él, ¿sabes? Evidentemente sí que él estaba ayudando y hubo que hacer esa foto para que después se convirtiese en un icono también para mucha gente. Claro, que tengas la profesión que tengas, estés haciendo lo que estés haciendo, el principio de humanidad es ante una situación que puedes ayudar mejor. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo lo importante de esto es cómo llegó el mensaje al mundo. Claro. Pero fijaros un poco, ahora me voy a salir un poco del tema, pero bueno, no me salgo del tema, pero viajamos un poco ahora en Ucrania actualmente. Yo tengo bastantes amigos que han estado ahí, fotógrafos, y están alucinados porque como el periodismo de investigación, diríamos, está muerto, porque está dominado por muchos políticos y evidentemente no llega, ahora lo que está triunfando son lo que son los youtubers o los instagramers, ¿no? Entonces, en una guerra como la de Ucrania, que vosotros pensáis, hostia, pues
de repente el tío decía, había una persona llorando y había 10 tíos haciendo las fotos y enviaban o las colgaban en sus vídeos, en sus canales privados, y al cabo de 5 minutos tenían 6.000 euros, ¿vale? Y entonces esto era el periodismo que estaba pasando en Ucrania en estos momentos. O sea, nada que ver con el periodismo de antes o el de tal. Estamos en un mundo ahora donde todo es inmediato, inmediatez, ¿no? Y toda esta guerra de Ucrania se está cubriendo de una manera inmediata. Y todos estos fotógrafos no tienen un punto de humanidad, ni de ética, ni de conciencia, al contrario. Van ahí, un amigo mío estaba hablando con un mercenario, digo, están locos, porque yo estoy apuntando con la escopeta a través del visor y me veo un youtuber en chanclas grabando los tanques y un gato destrozado, ¿no? Y dices, hostia, es una locura, ¿no? Porque se ponen incluso en peligro constantemente. Esta es la clase de información que está llegando al mundo de una guerra que está pasando aquí al lado y que está falta total de periodismo de investigación. No estamos viendo nada, ni en el país, ni en ningún lado, profundamente hablando, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y quiero imágenes más poéticas o quiero imágenes más interesantes, no canales. Entonces, ostras, el mundo está cambiando mucho con la imagen. Entonces el poder de la imagen es muy brutal y entonces toda esta gente que ha estado ahí y que se pone delante de un niño llorando o esas imágenes del tren de las manos separándose de las familias, que las habéis visto muchas, se convertían en 15, 20 tíos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, brutal. A nivel de cambios, a mí me parece, cuando oí esto dije, ¡jo! Suerte que no he oído, ¿no? Porque no hubiese hecho nada ahí yo. Pero ¿dónde empieza la fotografía denuncia? Vamos otra vez a hacer un poco de historia. Vale, hemos visto 2 casos importantes, pero siempre hay un precursor, ¿no? A mí me gusta siempre en las conferencias haceros un poco de historia para que sepáis dónde nacen estas cosas. Aquí tenemos a este personaje que parece más un científico que un fotógrafo, se llama Lewis Hine, y este fue el fotógrafo de denuncia porque le tocó él estar ahí y fotografiar toda la llegada de los inmigrantes a Nueva York, en Estados Unidos, y ofrecer y retratar fotografías de cómo los niños trabajaban el algodón, haciendo labores en condiciones infrahumanas, y entonces ahí empezamos, es muy pronto, a ver. Él decía, si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara. Por eso somos fotógrafos, ¿no? Pues empezó a retratar estas condiciones de niños trabajando en lugares donde no tocaba, en una edad, ya, como os podéis fijar, súper pequeños, ¿no? Y ya los tenían metidos en estas fábricas. Sobre todo en la época del algodón en Estados Unidos, es cuando nacen todos estos lugares donde se hace mucho algodón y todos los inmigrantes pues llegaban y los metían aquí a trabajar. De hecho, a veces ahora está pasando lo mismo, ¿ok? No con niños, pero sí con otro tipo de condiciones. La foto ya está quieta, pensar que estamos en la fotografía en el momento en el cual la fotografía se disparaba de una manera muy lenta y entonces las velocidades eran muy largas y entonces todo el mundo tenía que ponerse así, ¿no? No te muevas, ¿no? Pero fijaos, el ángulo, la perspectiva, están muy bien cogidas, ¿no? Pues él se dedica a denunciar todo esto. Estamos viendo sobre todo el principio de la fotografía denuncia. Estamos en 1911, cuando la fotografía empezaba a crecer y nadie entendía un poco, o sea, en Francia estábamos viendo a Brassai y a Cartier-Bresson, no, aún no, más tarde, pero todo eran fotografías muy artísticas, muy conceptuales, y en cambio en Estados Unidos ya estamos viendo esto, ¿no? Fotografía humanitaria y de denuncia. Esta foto famosa, no sé si la conocéis, Fijaros, es que parece divertida, parece súper guapa, pero las condiciones, por favor, ¿no? En plan, oye, colgaros algo, no sé, es que alguien hace un gesto y se va para atrás y se acaba la historia, ¿me entendéis? O sea, es magnífica esta foto, pero es perfecta para denunciar, en plan, y no es triste como la del buitre, ¿vale?
tampoco, ¿sabes? Pero en cambio, a nivel de denuncia, esta fotografía funciona muy bien, porque aquí nadie está asegurado, están todos sentados comiendo el bocadillo, y da vértigo esta foto, ¿sabes? Es una foto que dices, mira, incluso uno le está dando un cigarro al otro al final, muy muy frescos, ¿no? Pero la foto toca, y es un icono en la fotografía mundial. Tan icono que a veces vas a habitaciones de gente joven y la tiene ahí en el póster colgada, y en plan, qué divertida, pero quizás no saben que es una fotodenuncia como tal. A mí me impresiona todo este mundo que vemos aquí igual. Bueno, él sigue retratando chavales que están trabajando pues vendiendo periódicos en sus condiciones, un chaval conductor en la mina de West Virginia, 1908. Fijaos qué retrato tan precioso también. Me gusta porque este tipo de fotografías son bellas, son poéticas de luz, hablando, ¿no? Y son retratos que te tocan, pero desde un punto de vista más íntimo, más poético. Hay una relación del fotógrafo con el sujeto, no como hemos visto antes, ¿no? El niño no hay una relación con el fotógrafo aquí, el fotógrafo se enfrenta, habla y se pasa tiempo y entonces ilumina bien también al sujeto, y son fotos que llegan mucho más, ¿no? Lo que decía antes, cuando estás tiempo tiendes a poder hacer retratos mucho más sencillos, mucho más directos como estos, ¿no? Con el fondo desenfocado, llegan mucho más al espectador que lo que hemos visto antes, ¿eh? Madre mía, otra vez, foto divertida, incluso podría ser, ¿no? Muy guau, pero las condiciones de este hombre trabajando son horribles. Están haciendo, mira, el Empire State Building, tú. Vale. Hemos visto Lewis Hine, el primer fotógrafo, después pasamos a una mujer, porque había fotógrafas muy potentes en aquella época también, y una de ellas es Dorothea Lange, que es la fotógrafa del pueblo. Yo siempre me he querido reflejar en ella, ¿no? Porque es la fotografía como yo la veo, es la fotografía como yo la entiendo, ¿no? Y esta mujer hizo esta fotografía que se convirtió en tan famosa que fue durante muchos años los sellos del post, cuando tú enviabas una carta, sellos postales para enviarlas, entonces ella la cogieron como icono de Estados Unidos, ¿no? Una mujer de 30 y pico de años con sus dos hijos llorando que le estaban pidiendo comer, ¿no? Fijaros cómo cambia la historia, ¿no? De repente, claro, en ese momento no había ni internet ni cosas. Sí que es interesante un poco este plano que os estoy ofreciendo porque es el antes de hacer la foto de antes, la foto ganadora, cómo la fotógrafa se encuentra, o sea, es como un making of, diríamos, de la fotografía, es la fotografía previa a esa escena que hemos visto, en donde esta mujer vivía con sus hijos y tenían mucha hambre, es una mujer joven, cascada un poco por vivir en estas condiciones, y estas fotos nunca se han visto, sino que están en una dinámica total. Bueno, ¿qué pasó? Pues que la fotógrafa no cogió la dirección de esa mujer, se perdió durante años y años y años, fueron pasando los años y nunca aparecía la mujer, fue portada de Life, fue los sellos de toda Norteamérica, postales, hasta que un día, no sabemos cómo, esta mujer contacta con la revista contacta con la fotógrafa y logran unirse las dos, ¿no? Y explicarse el que había pasado durante toda esa época, ¿no? Y finalmente la fotógrafa le da la fotografía como regalo y el libro donde ella sale, ¿no? Imaginaros la cara de esta mujer que no sabía nada de toda esa imagen que se había dado de ella y lo popular que se había hecho, y iba por la calle tan tranquila, cuando de repente todas sus fotos, su imagen había estado un icono de denuncia total de una época rural, diríamos, en Estados Unidos, en donde la pobreza era extrema, ¿no? Me gusta un poco que veáis cómo acaban los procesos, no siempre todo acaba mal, sino que acaban en cosas que están bien. Avanzamos un poco más, dejamos Dorothea Lange, pasamos con Walker Evans también, otro de los fotógrafos que representa muy bien ese momento de crisis en Estados Unidos en el siglo XX y en donde ya retrata, diríamos, con un paso más atrás, es decir, ya no se va al retrato que hemos visto antes, sino que
nos da mucho más espacio y nos ofrece un tipo de fotografía documental con el plano mucho más abierto, donde podemos ver las casas, la Coca-Cola, evidentemente, ¿no? Las condiciones. Fijaros ya que las composiciones de la fotografía son diferentes, ya hay más profundidad de campo, hay más personajes que entran en escena. Empiezan a haber fotografías de detalles, es decir, empezamos a entender que con un plano tan interesante como este, de unas botas vacías en el suelo, este plano nos puede explicar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estamos abriendo, diríamos, la cultura visual a la gente para decirles, bueno, estos son los zapatos de un minero, ¿no? Entonces, son interesantes también cómo vamos evolucionando. Todos conocéis también Sebastián Salgado, en donde los buscadores de oro también fueron unas imágenes icónicas en donde se explica cómo ellos intentaban de todo Brasil sacar oro de unas montañas en unas condiciones también muy malas. Pero ya vamos un poco a mi terreno, ¿vale? En qué he hecho yo para cambiar la historia de familias gracias a la fotografía, ¿no? Aquí tenéis una exposición que se llama Bajo el puente, ahí al final, que si no la habéis visto os lo recomiendo. Y Bajo el puente es una historia muy, muy interesante. Estamos en 1995, ¿vale? Yo llego de Nueva York, acabo de hacer un año sobre fotografía social y humanitaria, donde me han enseñado a hacer la fotografía desde el estómago. Es decir, si no cuentas nada que realmente te emociona, no llegarás nunca a ser un buen fotógrafo. Con lo cual, durante un año y medio fui entrenado, diríamos, a controlar mis emociones y todo lo que pasaba por mi estómago lo trasladaba a mi cabeza y entonces hacía un proyecto o hacía un reportaje. Estuve entrenado porque yo no llegué así, yo quería aprender la fotografía, quería saber cómo funcionaba la luz, las técnicas, etcétera, y entonces me di cuenta de que allí no querían enseñarme nada de esto, sino querían que yo supiese cómo era yo en mi interior para poder después decirme cómo podía fotografiar, ¿no? Al volver de Estados Unidos, pues claro, busqué temas que me tocasen emocionalmente muy desde dentro y aparece en la televisión a las 2 del mediodía las noticias, tin, 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 y dicen, hoy 15 familias han estado desahuciadas en Badalona a vivir bajo de un puente porque no pueden pagar el alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, tía, qué fuerte. Voy a llamar, en aquella época, llamar a televisión y decir, ¿quién ha hecho una noticia? Pues te la pasaban enseguida, ¿no? Hola, Lola, ¿qué tal? Hola, Jordi, no sé qué, ¿sabes? Y te explicaba la mujer que había hecho el reportaje en TV1, pues con quién tenías que hablar, cómo lo podías hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Era mucho más fácil. Estamos en el 95, no había móviles, ¿lo acordáis? No había un teléfono solo, no había WhatsApps. Estamos en una época aún en donde el primer móvil estaba por salir, los ordenadores también, o sea, entendemos también que la época era diferente. Y entonces me dio las coordenadas para ir a ver a estas familias y me fui debajo de este puente de una manera muy relajada, llevaba la cámara, pero no hacía fotos, sino que empecé a dialogar con ellos y que me explicasen el tema de cómo habían llegado hasta allí, ¿no? Yo iba haciendo fotos después, poco a poco. Mi manera de integrarme ahí fue convivir con ellos, quedarme a dormir debajo del puente, día sí, día no, entender cómo se pasa frío, entender cómo se pasa hambre, entender también las ayudas de todos los vecinos que iban trayendo comida, televisiones, como podéis ver, cazuelas, muebles. De poco a poco ese puente se fue convirtiendo en una casa. Y entonces esta señora que tenemos aquí me dice, a ver, Jordi, gitana, pura, me dice, hemos de escribir una carta al rey. Y yo, ¿cómo que escribir una carta al rey? Sí, 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 apunta. Y entonces me hace un texto, querido su majestad, bueno, todo muy cursi, imaginaros, ¿no? Muy gitano además, ¿no? El texto le está pidiendo ayuda, que tiene mucho miedo, que sus hijos se los lleven, porque están viviendo debajo de un puente, y que por favor solucione el problema, ¿no? Vale. Yo meto una foto de sus niños y se la enviamos a la Casa Real. Yo pensando, esto es una locura, ¿no? En plan, estas cosas no pueden funcionar. Pues sí, funcionan porque al cabo de un mes yo recibo una llamada, una voz así muy, muy enfadada, y me dicen, ¿y tú quién eres?
Y yo digo, pues soy fotógrafo y estoy denunciando todo lo que está pasando aquí. ¿Y quién es usted? Dice, no, somos de Asuntos Sociales, que hemos recibido una llamada de la Casa Real en donde nos están presionando para que este problema se solucione ya. Y digo, hostia, la carta, ¿sabes? Empecé a linkear todas las historias y dije, hostia, esa carta ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. Con lo cual, la historia empezó a cuajar. Y aquí es donde la fotografía entra como denuncia, ¿vale? Esa carta que llega ahí, con una foto y con una explicación, se convierte en un proceso en el cual estas familias van a salir ganando. Esta es la foto que le enviamos a Su Majestad, en la cual son sus dos hijos, mirando a cámara, con una luz muy especial también, y es la que ella escogió un poco para informar al rey que no quería quedarse sin ellos, ¿no? Bueno, todo el proceso es lento, vinieron Asuntos Sociales, vinieron educadores sociales, vinieron los mormones también, o sea, vinieron todo aquel que le interesaba hacer algo, pues se metía en el puente, ¿no? Y yo lo que hacía era un poco hacer de escudo para ellos, ¿no? En plan, tú no me interesas, tú sí que me interesas, ¿no? Ayudarles burocráticamente, a escribir todo el papeleo que tenían que generar, y mientras los días iban pasando, y pasando, y pasando. Y pues yo iba fotografiando, y fotografiando todos los momentos, lo que os decía, estar ahí. 8 meses duró esto, 8 meses, que viviendo con ellos. De tanto en tanto me iba a casa, me pegaba una ducha, la mente la descansabas y volvías otra vez con ellos, a ver qué pasaba, ¿no? Me iba a robar coches con el niño, era una especie de vaquilla, el chaval pues tenía 14 años y el tío ya me enseñaba cómo se tenía que robar un coche, con lo cual también había un punto de adrenalina, de aventura, de hacer cosas que, wow, estoy metido, soy uno de ellos, ¿no? Finalmente, ese es el chaval, que aquí robamos este coche, y este coche fue la casa de él, donde habéis visto la primera foto. El chaval, fijaros, un perla, y ya estaba manejando todos los cables para poderse poner una televisión dentro y se hacía su casita, ¿no? Y me decía, Jordi, tú conduces, y venga. Y, claro, si no estuve detenido ese día, pues no entiendo. Como fotógrafo, ¿sabes? Salir fuera, hacer cosas con ellos, divertirnos, jugar, dialogar, mostrar, ¿no? Los mormones que estaban ahí, fijaros cómo estaban ahí dándole la bulla a ella. Aquí hice la foto, pero después ya me fui a ellos y les dije, no, tíos, no quiero que involucréis a esta gente porque lo están pasando muy mal y ya se encarga Asuntos Sociales para solventar el problema. Finalmente, Asuntos Sociales llegó y entonces la historia acabó bien, porque después de 8 meses estas familias encontraron unos pisos de protección oficial y dejaron de vivir en el puente y la historia acabó bien. Finalmente, ¿cómo acabó? Se hizo una exposición para Médicos Sin Fronteras y fui a su casa a buscarlos para que viniesen a ver la exposición, pero me dijeron que no, que yo podía, bajo el puente todo era posible, pero una vez la línea de su casa, esa era su intimidad y no querían ni que la fotografiase ni saber nada más de esa vida bajo el puente, con lo cual ahí se acabó la historia. 25 años más tarde, es muy curioso esto, me llama un chico, o sea, siempre hay llamadas por en medio, y me dice, Jordi, mira, que soy un editor y estoy publicando libros de reportajes que son muy potentes, pero que en los últimos 25 años en España, o 50 años, nunca han sido publicados, ¿no? Y te quiero proponer de publicar este libro. Claro, para mí fue un subidón, porque se publicó el libro, se hizo una gran exposición y hoy también hay una exposición aquí al fondo donde la podéis ver y este libro también se puede comprar. El dinero no va para mí, sino que va para la edición, evidentemente. Yo me quedo 3 euritos o algo así, porque siempre te van a la baja, pero es igual. La historia es que se ha hecho este libro 25 años más tarde y ahora existe sobre el papel, es palpable, es físico, no es una imagen, ¿me entendéis? Y con eso pues se logró. Conclusión, que después de 8 meses y de la presión del fotógrafo
y de las imágenes, esta familia, en vez de quedarse bajo un puente durante meses y meses más, o un año o dos, lograron tener esos pisos, ¿no? Para mí esto es un triunfo como fotógrafo y después un triunfo de la imagen, ¿no? De lo que estamos discutiendo hoy, cómo la imagen puede ir y seguir ayudando. La segunda historia es más dulce, porque estamos en Francia, en Arles. Ella es Alicia. Perdón, no. Alicia es una niña gitana que vive en Arles con sus padres en una especie de squat, ¿vale? Pero es una gitana que ha sufrido 5 expulsiones. 5 expulsiones quiere decir gendarmes de estos Robocops a las 5 de la mañana entrar a palos, apuntalando al padre, a la niña en la cara y los expulsan, ¿no? 5 expulsiones. El nivel un poco de odio de ella hacia los franceses y los gendarmes era brutal. El nivel de rebeldía también era brutal. Entonces para mí significaba esa mujer gitana que va a crecer pero que será rebelde, ¿no? Y entonces quise hacerle un retrato de 3 años de convivir con ella. Otra vez, Jordi ahí coge el coche, pim pam pum, hacia Arles y retratar las condiciones en las cuales vivían dentro de ese squat. Claro, Alicia era un personaje perfecto porque ella quería ser como una princesa, pero libre, ¿no? De ahí el título de Alicia, la princesa de la libertad. Pero les llega una nota, siempre pasa esto, ¿no? Una nota que el próximo 4 de julio la familia debe abandonar la antigua fábrica y como no han recibido ninguna propuesta de reubicación, pues puede ser que se repita la historia de otra expulsión. Ante esto, Alicia, su familia, todos entramos en una especie de pánico. Pánico es decir, hostia, ¿qué va a pasar ahora, no? En plan, Jordi, solución, vamos a hacer un .org, vamos a recoger firmas, vamos a divulgar las fotos por todas las redes posibles para que lleguen al alcalde de Arles. Entonces, vale, iniciamos. Yo en aquella época también hacía conciertos de música gitana, hice un concierto benéfico, nos liamos todos un poco a divulgar y a difundir todo este trabajo que podéis ver, ¿no? Es decir, a humanizar al personaje para que os llegase a vosotros de una manera, plan, hey, esta gente no está haciendo nada, sino que hay sueños, lo único que hacen es intentar vivir, intentar pasar historias. Esta es la familia Sandú. Bueno, este árbol es el lugar donde Alicia escondía sus pequeños secretos. ¿Okay? Como niñas todos hemos pasado un momento en donde tenemos que dejar ahí tu vida para que nadie sepa dónde está, ¿no? Y el árbol para mí y para ella era el momento. El hecho de poder estar día tras día conviviendo con ellos, escuchando música gitana, es verdad también, ¿por qué no decirlo? Llegó el momento que teníamos que actuar. Actuar quiere decir pagar un abogado, que valía como 300 euros. Ahí hicimos un concierto benéfico en Barcelona y en Arles y logramos reunir pues, los 500 euros para pagar el abogado y después ya entramos en la fase de las firmas, ¿no? Creo que hicimos más de 2.000 o 3.000 firmas. Estas firmas fueron entregadas al alcalde de la ciudad y junto a un pequeño libro de todas estas fotos que estáis viendo ahora, ¿no? Y el 4 de julio, es el día 4 de julio del 2014 en Arles, este es el momento en el cual todos esperábamos el veredicto final. En plan, ¿qué pasará? ¿Los desahuciarán o les darán una casa de protección oficial? Otra vez, nervios, ¿no? Y el momento en el que Alicia está escuchando el veredicto final es el que le dice que les van a dar una casa de protección oficial y entonces Alicia corre las escaleras hacia abajo, yo la persigo en movimiento y se va a abrazar a su hermano que estaba abajo porque estaba llorando y lo sacaron y le dijo, ya tenemos casa, ¿no? Otra vez, una historia que acaba de puta madre, porque Alicia y toda su familia ahora ya están viviendo en Arles, en esta casa, todo acabó bien y la imagen tuvo otra vez una repercusión muy importante. Me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Porque he dicho que era interactiva, ya estoy aquí dando un coñazo, pero muy interesante. Vale, durante todo el proceso de esta mujer
en Arles, conozco a la presidenta de la Mujer Gitana en Francia. Una mujer alta, con el pelo largo, guapísima, con una voz muy grave. Y dices, uy, esta debe ser cañera, cañera total. Se llama Esmeralda, Esmeralda Romanez. Salen muchas películas de Tony Gatliff, de La Chodrón, Cachodilo, su caravana salía siempre. Y entonces esta mujer tenía mucho poder. Y ella, al ver que habíamos triunfado con el tema de la Alicia, me dice, ahora quiero que tú seas mis ojos. Fotografíes todas aquellas injusticias que yo voy a ver durante los 3, 4, 5 próximos años, ¿no? Yo me comprometo, digo, ok, o sea, cuando pase algo, tú me avisas. Y entonces, ostras, no pasó ni un mes que ya me llamaba otra vez y dices, mira Jordi, hay las expulsiones más grandes en Francia, en Saint-Étienne. Digo, Saint-Étienne, aquí yo busqué el mapa, digo, coño, pues esto está a tomar por culo, son como 10 horas de viaje en autobús. Pues sí, cojo el autobús y le digo, Jordi, yo soy tus ojos, ¿sabes? Esa frase que me dijo, y me fui hasta Saint-Étienne, donde habían pues como 32 familias expulsadas en un polideportivo con condiciones pero infrahumanas, o sea, horribles, y ahí había que fotografiar todo lo que estaba pasando, porque la idea nuestra fue la de hacer un libro de fotografía para ir a Bruselas y denunciar todas estas expulsiones. Dosta, en romaní, quiere decir basta, ¿vale? Entonces siempre era nuestra frase. Lo que os decía, que habían familias y había que proteger a 32 niños. Estaban siendo expulsados exactamente a diario, y yo el 19 de diciembre, o sea, 4 días antes de Navidad, cojo el coche y me voy hacia ahí. Lo primero que encuentro son niños en estados de frío y de condiciones muy malas, con neumonías, con enfermedades bactéricas, no había doctores, no había nadie. O sea, yo estaba ahí pensando, qué fuerte, estamos en Francia del siglo XXI y aquí no hay nadie. O sea, hay 32 niños que se pueden morir, es que, porque nadie los está cuidando. Con lo cual, ahí el subidón fue bastante grande. Esta es la portada del libro que hice para enviar a Toulouse, pero fijaros en las caras, ¿no? No tenemos que... Aquí la imagen habla sola, a veces no tengo ni que hablar. Y empezó a fotografiar las condiciones en este infierno que era este gimnasio, en donde, bueno, es que tampoco quiero hablar encima de ellas. Como os fijáis, cada noche dormían en este polideportivo y por las mañanas, a las 8 de la mañana, venían los gendarmes y les hacían pasar todo el día en la calle. A las 8 volvían al polideportivo, así durante meses. Entonces esto se tenía que discutir. Dentro de todo, incluso sacabas fotos con sonrisas, preocupaciones, evidentemente. A nivel fotográfico era mucho más fácil un poco bajar la cámara hacia la mirada de los niños, pero también intentaba hacer planos más grandes en donde se viesen todas las familias mirando a cámara, un poco como Lewis Hine antes, ¿no? Intentar retratar otras informaciones. Después, a través de otros colectivos, intentamos organizar manifestaciones y parar el tráfico en la ciudad, el centro de Saint-Étienne, es decir, hacer ver a la gente de ahí que se estaban produciendo estas injusticias. Involucramos a los chavales para que fuesen mucho más rebeldes, gritasen y bueno, pues esto me iba bien porque a nivel fotográfico pues me daba mucha vida, a nivel de fotografía un poco de rebeldía también, ¿no? Pero claro, cada vez más el desespero era más grande porque las enfermedades iban cundiendo en los cuerpos de cada familia y el estado de desesperación iba creciendo. Los alimentos llegaban por cuentagotas a través de los vecinos, ninguna ONG se pudo implicar porque si una ONG se implica en cosas como estas les quitan las subvenciones, entonces no entran. Esto es una cosa también que pasa en el mundo real, con lo cual la comida la hacíamos nosotros, los voluntarios y poca gente más. Hacíamos de peluqueros también.
Y fijaros, ¿no? Gracias a los vecinos pues logramos pues, hacer camas y que los niños se sintiesen más o menos dentro de casa, pero el frío aquí era terrible, porque estábamos en diciembre, condiciones de mucha lluvia y humedad, y entonces aquí pues cada vez hacía mucho más frío. Fijaros, es una voluntaria, ¿no? El nivel de gente joven que parecía, es decir, hostia, yo quiero ayudar, ¿no? Y digo, coño, pero ¿dónde está la gente joven, no? Esto es una cosa que me ha rebotado mucho, ¿no? En estas situaciones, el no ver más gente joven involucrada es por eso que está bien hacerlo esto en universidades, institutos, ¿no? Hacer estas charlas para solo que salga uno que tenga conciencia y que en una situación así se vaya voluntario ya es mucho, ¿no? Pero claro, este era un poco el tema. Finalmente, después de documentar toda esta situación, 14 familias, Esmeralda y yo decidimos publicar este libro que estáis viendo aquí y llevarlo a la Comisión de Derechos Humanos. Semanas más tarde, 14 familias y 32 niños estaban recolocados en pisos otra vez de protección oficial. Yo creo que los de protección oficial deben estar muy agradecidos a mí porque los voy dando cada reportaje, en plan, este tío, venga, tal. Es fuerte, 14 familias, 32 niños, o sea, otra vez la fotografía, ¿okay? Las historias bien explicadas, las historias bien contadas, el lado humano también. Si lo estructuras bien, si llegas y tienes los contactos para saber dónde llegar, estamos otra vez reubicando a toda esta gente. Si no hubiese pasado esto, lo más seguro, se hubiesen acabado, hubiesen sido expulsados y nadie sabe lo que hubiese pasado. Con lo cual, todo lo que estoy diciendo hoy es gracias a la fotografía. ¿Por qué? Porque es una pasión también mía. Dejamos un poco el mundo gitano y aquí esto también es una historia bastante divertida porque en el 2003 estábamos ya en el Corralito, ¿os acordáis en Argentina? El Corralito, los bancos, pumba, se quedan el dinero de toda la gente. Hay muchas películas que han documentado esto, con Ricardo Darín, que se ve muy bien todo esto. Y entonces se me ocurre presentar una subvención a una institución banquera, que es la Caixa. Digo, hostia, les voy a colar un gol a estos. Les voy a decir que el dinero desaparece en Argentina y la gente sobrevive gracias al trueque, ¿vale? De repente aparece el trueque como moneda alternativa, es decir, tú me das y yo te doy, y el dinero no aparece. Y pensé, qué guapo, ¿no? Voy a escribir el proyecto y se los chuto y a ver qué dicen. Y me dicen que he ganado. Digo, coño, la Caixa me subvenciona un proyecto que está en contra de los bancos. Perfecto. Y me fui ahí todo el 2003 a fotografiar todos los mercados del trueque de Argentina. Después, esta exposición, al ser de la Caixa, pues ruló por todas las instituciones y galerías de la Caixa, con sonidos grabados en contra de los bancos, o sea, una exposición que, imaginaos, era como esta, y tú ibas viendo las fotos y en las fotos ibas oyendo sonidos que yo había grabado de los argentinos, que cuando hablan están horas, entonces, bla, 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 bla. Era muy divertida porque era muy diferente. Bueno, no me quiero detener mucho porque esto fue un proyecto en el cual la fotografía intervino como denuncia, pero en el fondo pues me estaba riendo un poco de los de la Caixa, que me dieron todas las facilidades para poder hacer este proyecto, ¿no? Que es viajar y contar. Finalmente, los mercados del trueque, como todo lo que es de libre mercado, se convirtió, y los argentinos son expertos en esto, se convirtió en una mafia, empezaron a hacer pasteles con huevos pasados, la gente se intoxicó y acabaron cerrando todos los mercados del trueque, ¿sabes? Con lo cual, para mí fue una especie de drama, decir, hostia, tío, es que no podéis, ¿eh? Mira que tenéis riquezas y cosas, pero no. Esta es la foto de lo vendo y el trueque, mierda, ¿no? Vale, vamos acabando, ¿eh? Vamos, esta es la última historia ya que os cuento. Esta historia la tenéis explicada aquí en esta exposición tan bonita que vemos. Y diríamos que para mí fue el momento más importante, o
de los momentos de fotografía denuncia importantes. Todo esto que os estoy enseñando son las rutas de inmigración que evidentemente muchos conocéis, pero en mi caso yo me concentré, perdonad, aquí, en Calais, ¿ok? Que es el previo para ir a Londres y a Inglaterra. Y aquí me quedé con una furgoneta, 2 años viviendo en estos campos, con una furgoneta que la puse fuera y ahí me metí porque había que explicar. La primera foto que hice fue esta, que también tiene coña. Lo que veis detrás todos son los bancos financieros de Bruselas y delante se colocaron todos los inmigrantes con tiendas de campaña. Todo esto empezó en el 2015 y donde llegan 1.500 refugiados. Digo, hostia, y aquí ya me puse a contactar con ellos y saber dónde iban a derivar todos estos refugiados. Y entonces me dijeron que había 2 campos de refugiados muy importantes, que era Calais y Dunkerque. Y ahí dije, hostia, me dijeron, pero el de Dunkerque es el peor, porque están llegando como 3.000 personas ahí, cada día están llegando mucha gente y hay que intervenir. Y de ahí la exposición se llama Fang, que es fango, porque todo lo que yo sentí era el ruido del fango completamente metido en las botas, en las enfermedades. Sacamos niños muertos de tiendas y esto no se dijo nunca en ningún periódico, con lo cual empecé a decir, ostras, esto se va a explicar bien, ¿no? Como os he dicho antes, cogí la ruta, esta foto os la he puesto para que tengáis el sentido del road movie, un poco de las condiciones de los días grises, porque eran días grises y fríos también. Y entonces aquí hay una valla. Esta valla es la que separa a los refugiados para que no puedan salir. Pues esta valla es la que vienen de Melilla y estas vallas las vende España a todos los campos de refugiados de toda Europa para que las pongan, ¿no? Y un tío me dice, mira, estas vallas vienen de España. Digo, ¿qué dices, tío? Sí, pues las mismas. Y por eso esta foto me gusta enseñarla para que sea como en plan, hostia, quien está ahí arriba tendría que recapacitar, ¿no? Entonces, esta fue la primera imagen que cuando yo llego al campo, que van llegando en masa y es que no me doy cuenta de que aquí wow, hay que actuar, porque no había ni una ONG, no había nadie. Entonces empezamos a recolectar muchos voluntarios de todas partes. Había mucha gente del País Valencià, de Cataluña, franceses había muy pocos, muchos noruegos, suecos, mucha gente joven se empezó a involucrar aquí. Aquí sí que sentí que la gente joven se saltaba a la universidad, perdón los que estáis estudiando, pero se pasaban 15 días ahí ayudando. Y gracias a esta gente, los voluntarios, todo esto un poco fue yendo hacia mejor, ¿no? Solo quiero que veáis, los habéis visto, son fotos que están por aquí, que son condiciones humanas, la suciedad, el tema de la comida, el tema... Claro, vosotros veis esta foto y dices, bueno, está sucio, claro, pero por debajo iban apareciendo las ratas se meten en las tiendas y eso provoca pues bacterias que pican a los niños, a las mujeres, o sea, si hay suciedad pues todo se va. Entonces teníamos que limpiar cada día junto con ellos e intentar dejar el campo lo mejor posible. Pero poco a poco, estas imágenes que estáis viendo, la ONG esa que os he dicho, inglesa, que estaba trabajando conmigo, las iba difundiendo por diferentes medios. En Francia, en Estados Unidos, en el New York Times, en el The Guardian. Y la prensa empezaba a salir estas fotos, ¿no? Ostras, condiciones infrahumanas. Esto de repente fue llegando al alcalde de Calais y de Dunkerque. Dijeron, uff, se nos está yendo de las manos, ¿no? Aquí hay un fotógrafo cabrón, que soy yo, que está enviando todas estas imágenes. Muchas de las imágenes también se utilizaban para hacer manifestaciones, o sea, decir que, yo estaba en un momento muy on fire, para que me entendáis, de que se estaba haciendo algo, ¿no? Finalmente, un día entra el alcalde de Dunkerque y entra al campo y dice, bueno, quiero hablar contigo, y dice, mira, ya he logrado una subvención de Médicos Sin Fronteras para construir un campo nuevo, un campo con condiciones, donde no haya barro, donde haya cemento, donde todo esto y tal, ¿no? Y aquí pensé, wow,
le hemos liado otra vez, ¿no? Estamos consiguiendo lo que queríamos, ¿no? Que las condiciones se acabasen. Y esto que veis es un poco el final en el cual todos los refugiados queman sus tiendas porque saben que se van a ir a otro lugar. Todo esto fue gracias a la presión de la ONG inglesa y las fotografías que se iban haciendo. Se iban desmantelando todos los campos, la policía también actuó muy violentamente contra todos los refugiados y poco a poco pues, las tiendas iban desapareciendo. Ellos decían que para cerrar el círculo de la vida tenían que, bueno, ponían una bombona de butano y la encendían y ¡pah! Ibas oyendo ruidos por todo el campo, ¿no? Eso quería decir que el final de la tienda ya estaba hecho, ¿no? En este momento es donde suena la bombona, que me acuerdo que me cogió un cangueli porque pensé, hostia, parece una bomba esto, tío. Y estas son las condiciones en las que ellos vivían. Y este es el campo nuevo que les construyeron, ¿vale? Bueno, diferente, como siempre llovía, siempre había fango, o sea, no dejaba de salir, pero bueno, en cada tiendecita de estas que parecen sacadas de Ikea, la verdad, pues metían a una familia, con lo cual aquí se empezó, diríamos, fijaros que ya no tocan en la tierra y entonces dentro de una tienda de estas vivían 14 personas, 10, depende un poco de lo que pasaba. ¿Qué hacía esta gente ahí? Pues su única esperanza era por la noche escaparse, ir a los barcos de Calais y de Dunkerque, todas las colas, se metían debajo de las ruedas de los camiones y a otros abrían por detrás y a lo mejor era un congelador, ¿sabes? Estaban transportando y algunos morían dentro congelados, otros morían en el intento también de cogerse y se soltaban y otros pasaban. ¿Okay? Entonces, cada noche yo recibía WhatsApps de los que habían pasado, ¿sabes? Entonces, su única esperanza era pasar a Inglaterra, ¿no? A mí me hubiese gustado pasar con uno de ellos y después fotografiar el después, ¿no? Cómo llegan ahí y cómo los tratan y la burocracia que les llega, que también es tela, ¿no? Una manera también de ganarte a la gente cuando estás ahí es, si tú les quitas el alma, les tienes que devolver el alma con una fotografía, con su imagen, ¿no? Con lo cual, cada día, lo que hacíamos es ir a una gasolinera, imprimir todas las fotos que yo había hecho y después repartirlas por el campo para que ellos se viesen ellos a otros. Entonces, a partir de aquí, estableces una relación con ellos que es mucho más humana porque entienden un poco lo que estás haciendo y que está sirviendo para algo, ¿me entendéis? Entonces, el darles las fotografías es un punto importante. No es aquello, ay, mira, la enseño y me la quedo, no. Esa foto para ellos ya es un recuerdo, ¿no? Todas estas imágenes hicieron que mucha prensa viniese a entrevistar. Estos hombres que veis aquí hicieron una huelga de hambre, se cosieron los labios, no sé si le veis el labio sangrado, y durante meses estuvieron con los labios cosidos. Hasta que les dijimos, oye, que os vais a morir, salir y hacer una especie de representación en donde las televisiones y todo el mundo llegue y pueda un poco dar testimonio de esto, porque es que si no nos van a ingresar ni en los hospitales, ¿no? Y ese fue el día que organizamos toda esta bulla con los medios, en donde ellos aparecían, donde está la democracia, donde está nuestra libertad. Me quedé en este campo unos días, más tarde me he enterado hace poco que lo volaron, se incendió, no sabemos por qué, y ahora todas estas familias en la actualidad están divididas en pequeños junglas, bosques, hay algunos curas que también han abierto las iglesias para ellos. Esta es la situación actual, porque mucha gente me dice, ya, pero ¿dónde están ahora? Pues están divididos. Antes estaban muy concentrados en campos muy grandes y ahora están reducidos en campos, en junglas, en árboles, donde son visiblemente muy difíciles de encontrar, pero siguen ahí. Prácticamente hay 3 o 4 ONGs que saben dónde están y les van dando comida, ¿no? Digo porque sepáis un poco cuál ha sido y cuál es el destino de esta gente. Es decir, mantenerse en grupos mucho más reducidos.
Como os he dicho, muchas de estas fotos sirvieron para hacer manifestaciones. Aquí es una foto mía que sirvió para hacer una manifestación en Londres, en Dover, en París, en Calais, en Bruselas, ¿no? Estas manifestaciones ya empezaron a reunir 15, 20.000 personas, es decir, todo el mensaje ya estaba llegando. En lo cual, gracias un poco a estas fotografías, yo me convertí como un portavoz de ONGs, porque no pertenecía a ningún partido, entonces me utilizaban a mí, decían, no, Jordi, tú habla, que sí, como no perteneces a nadie, pues todo el mundo estará contigo. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues que gracias a esto he podido dar muchas conferencias. Estas son publicaciones que han salido en diferentes diarios. Esto es la exposición que hice en Barcelona y otra exposición. Es decir, lo que estoy haciendo ahora es divulgar un poco esta experiencia en primera persona y gracias a esto pues un poco pues estoy llegando a institutos, a universidades, a muchos lugares que me gustaría llegar para hacer estas conferencias, ¿no? y abrirlas mucho más y que la gente joven, sobre todo, que es la que puede actuar ahora, se haga voluntaria, pues me llame. Muchas veces, cuando acaban, hay gente que me pide el teléfono y dice, hostia, si me puedes enviar aquí o tal. Entonces, esto es un poco lo que me hace seguir haciéndolo, ¿no? Es decir, abrir ojos y abrir conciencias, que es un poco lo que se trata de hacer hoy. Y yo creo que ya estamos acabando. Evidentemente os tenía que colocar hoy a vosotros, porque habéis sido parte de esta historia. Y eso, pues el divulgar, esta es una foto que me hicieron hace 5 años, con otra gran exposición. Y nada más, quería acabar con que los que estéis por aquí esta tarde, a las 19 horas estaremos en el CAF Café haciendo un espectáculo performance en donde mis fotos sobre gitanos serán interpretadas por una bailarina que danza Calbelia, danza india. Es un evento que hemos creado para este jueves y os invito a vosotros, los que queráis venir, porque va a ser guapo, divertido y después yo voy a seguir explicando historias sobre el mundo gitano. ¿Querías preguntar algo? No me digas tú. Bueno, se te oye. Ah, bueno, claro. Ah, vale. Quería preguntarte acerca de, bueno, has comentado antes como que ahora hay mucha cosa con lo de la inmediatez y tal, y a mí me gusta mucho la fotografía, pero también estoy como intentando formarme en temas de cooperación y como que todo lo que son proyectos y tal basan mucho como los objetivos, no solamente en que las personas con las que va el proyecto sean protagonistas, sino también como que sean como los agentes que hacen, ¿no? O sea, como que los mensajes los cuenten ellos, como que venga de ellos, o sea, que nadie va a contar mejor su historia que las mismas personas que lo están viviendo. Entonces quería preguntarte un poco acerca de cómo ves como todo este campo ahora que la tecnología está como mucho más al alcance de todo el mundo, que cuelgas una foto y ya puede llegar a un montón de medios y tal, si ves como que hay soluciones que puedan llevar un poco a que la fotografía parta de, pues imagínate, en un campo de refugiados, darle las herramientas a la gente para que ellos mismos cuenten como lo que están viviendo, o si crees que es algo como todavía muy lejano. No, yo creo que es lo que acabas de decir, es darles las herramientas, los instrumentos, o sea, darles la cámara a ellos, enseñarles, que es un poco lo que a mí me gusta hacer y también hice ahí, darles la cámara. No hay nadie mejor que ellos que utilizar este instrumento y contarnos lo que realmente está pasando. Por suerte, el otro día lo vimos en el taller. Hay una parte que es exactamente lo que has contado, me parece súper interesante, porque hablar de esto sin ellos. Entonces, parte del proyecto, que estamos del área cultural y de otras partes, hay un taller de fotografía para inmigrantes partiendo de teléfonos móviles. Que fue el sábado pasado, empezó este sábado, se lo enseñamos. Bueno, partiendo de la idea que es súper importante. Qué guay, qué interesante. La respuesta es esta, es enseñarles las 4 bases de la fotografía, que en el fondo es el color, las composiciones, la luz, etcétera, ¿sabes? Que tengan un poco de idea. El otro día quedé flipado porque en 2
en media hora salieron aquí y entendían perfectamente cómo es el juego de líneas, de dónde vienen las luces, o sea, si cuentas esto y después les das la cámara o el móvil para que ellos hagan esta historia, la solución es esta, es darles la capacidad narrativa, visual, para que ellos puedan contar la historia, y no nosotros. Porque nosotros estamos fragmentando, intentamos ser muy objetivos, pero en el fondo nos estamos posicionando. Sí. Y entonces no es bueno. El fotógrafo tiene que tener un punto de objetividad siempre, para que tú tengas tu ética y tu coherencia, y lo que hemos hablado hoy, ¿no? En plan, implícate, pero siempre, porque incluso después emocionalmente te vuelves hecho polvo. O sea, cuando yo estaba haciendo todo esto me decían, es que tú vas a volver a Barcelona y vas a tener que ir a un psicólogo seguro. Y yo, hombre, no, ¿qué dices? No, pero sí, todos acabamos yendo a un psicólogo, porque volvías y veías la realidad de la gente pues yendo a comprar y tal, y dices, es que claro, ves esto, pues lo otro, y entonces tu cabeza, pues mira, como el tío que se suicidó, ¿no? Acabas mal, porque te deprimes, y entonces tienes que luchar contra esto. Con lo cual, solución, lo que acabas de decir, darles el instrumento y que ellos sean los narradores. Además, recientemente yo conocí un trabajo en la línea que ya habías puesto, y aparte del contenido que ellos pueden generar, también es importante de que es un medio de vida para ellos, porque claro. De esta manera, bueno, las agencias se ahorran que mandar a gente de Europa o de aquí a allí, y para ellos también la posibilidad de aprender una profesión en un país donde no tienen muchos medios fotográficos para cubrir cosas entre ellos, y la posibilidad de difundir de primera mano hacia nosotros lo que está sucediendo allí. O sea que vamos, que por muchos motivos es súper interesante el darle las herramientas a este tipo de colectivo. Darles herramientas, darles la evolución ahora también, los podcasts famosos, ¿no? Que todos podemos oír, es muy interesante porque estás dando voz también, ¿no? Tenemos mogollón ahora de infinidad, de soluciones para poder dar voz a estas personas ahora, y ya no hace falta pues que salgan en los medios típicos y tópicos de televisión y periódicos, sino que los podcasts, por ejemplo, es un gran instrumento también. Y otra cosa un poco relacionada con eso, sí que he leído también como de muchas mujeres que son fotoperiodistas que dicen que tu condición de género sí que te permite o no te permite acceder a ciertos tipos de espacios. Entonces, nada, quería como preguntarte si tú crees que por eso mismo hay muchos espacios que realmente no se conocen, porque la mayoría de fotoperiodistas a día de hoy pues siguen siendo hombres y no han llegado como a poder contar esas realidades. A ver, la gran ventaja es que cada vez hay muchas más mujeres fotógrafas, cada vez más. A mí esto me sube muchísimo porque dices, hostia. Y quizás, claro, lo que te digo yo es al inrevés. O sea, yo estaba en los campos de refugiados y habían tiendas en donde solo entraban mujeres. Y entonces yo, al querer fotografiar esa parte también del campo, pues me dijeron, no, tú no puedes entrar, ¿no? En cambio sí que podían entrar las mujeres fotógrafas, ¿no? Y contar todo lo que es el mundo de la mujer. Me acuerdo que ella salía y decía, hostia, qué fotos tan bonitas, ¿no? Porque se relajaban ellas al no ver ningún hombre, pues las mujeres refugiadas estaban mucho más entre ellas, se tocaban el pelo, se maquillaban, y todo esto lo pudo fotografiar esa mujer fotógrafa, ¿no? Porque pudo entrar. Con lo cual, te diría que ahora está cambiando muchísimo esto, que las mujeres fotógrafas se pueden meter mucho más en el mundo de la mujer, ¿me entendéis? Y nosotros estamos con otros ámbitos también. Yo creo que se reparte bien, ¿sabes? Porque tengo muchas amigas que son fotógrafas y están llegando a lugares muy interesantes, pero siempre, claro, todo muy enfocado siempre a través del mundo de la mujer, que es el que se intenta explicar y el que nos interesa también nosotros ver, ¿no? Por otro lado, también el efecto contrario me ha pasado a mí, ¿no? Que de repente soy un fotógrafo que obtiene el mejor material gitano, diríamos, en Europa,
Y entonces me llaman y dicen, oye, es que estamos haciendo exposiciones sobre el mundo gitano, pero tienes que ser mujer. Y digo, coño, ¿qué hago? ¿Me disfrazo? ¿No? Y dice, no, pero busca más. Y claro, no encuentran tampoco. Y entonces, a veces el efecto a mí me molesta cuando es así, ¿no? Y dices, hostia, tenía que ser abierto siempre todo, ¿no? Y igualar, pero no por el hecho de ser de un género u otro, no te pueden no dejarte hacer una exposición o no dejarte hacer cosas que tú las has explicado muy bien, ¿no? No sé si me he explicado, ¿eh? Sí, sí, O sea, muchas gracias. A mí la exposición de funk, sobre todo me tocó un poquito porque yo lo relacioné con unas fotos que vi hace unos meses, que fueron, si no me equivoco, publicadas por ACNUR, que es de la migración de venezolanos pasando por la selva del Darién. Sí. Yo vi esas fotos y prácticamente todo el día me la pasé triste porque son súper fuertes esas fotos. Y claro, la diferencia será que esto es un campamento. La gente está quedándose allí con la esperanza de algún momento sí, se solucione algo. pasar algo mejor. La selva de Darién es, digamos, un trecho, es un pasaje ya. Es un pasaje, claro. Y sin embargo, aún te queda después todavía cruzar, yo no sé cuántas fronteras, y si alguien lo logra, llegar a Estados Unidos y esperar a que alguien pase. Además que precisamente esa fotodenuncia fueron a partir de ahí creo que empezó a hablar más del caso de la migración de venezolanos por la selva de Darién, que diariamente habían como 3.000 personas pasando por allí. Ya en Colombia, en ciertas estaciones de buses, ya aparecía de UNICEF avisos, mira, pendiente con lo que vas a hacer, y precisamente me trajo a la mente la exposición de funk. Sí, es que hay gente que me dice, ostras, pues esto pasó en el 2015, estamos en el 2023, pero para mí es atemporal, esto pasa en todos lados. O sea, lo que acabas de decir, si lo comparamos a esto, pues es migraciones, es gente que busca vivir en un lugar mejor porque en el lugar que están no pueden seguir viviendo, ¿no? O sea, yo cuando empiezo una conferencia con chavales de instituto les digo, mira, toda esta gente se ha ido de su país porque les estaban cayendo bombas y no podían quedarse, ¿no? Y entonces, antes de la conferencia les decía a todos, son chavales de 12 años, ¿no? ¿Quién de vosotros...? les dije, imaginaros que dentro de 5 minutos viene un mogollón de aviones aquí y empiezan a bombardear. Y todos, ¿qué haríais vosotros? ¿Os iríais o os quedaríais? Y todos, no, nos iríamos. Digo, vale, ahora os voy a explicar qué pasaría si os vais. Y les enseño todo esto. Claro, acabo la conferencia. Bueno, os vuelvo a hacer la misma pregunta. Si viniesen bombas aquí ahora, ¿qué haríais? ¿Os quedaríais o marcharíais? ¿Cambió todo? La mayoría se querían quedar y dice, ya nos buscaremos la vida en la montaña, ¿sabes? No queremos vivir todo esto, pensaban, no, es muy bestia, ¿no? Lo que nos acabas de contar. Con lo cual es interesante siempre preguntar a los chavales de 12, 13 años que están menos intoxicados que nosotros, ¿no? El quedarse o el irse, ¿no? Que es ese gran momento en el cual un refugiado, un inmigrante tiene que decidir si se va o se queda, ¿no? Y a todos nos ha pasado. Bueno, espero que no haya sido muy largo. No sé cuánto ha durado finalmente la conferencia, pero bueno, que os haya gustado, ¿no? Gracias.